Scream 7 es la peor de la saga. Y no porque sea una pésima película, no. El problema es uno peor. Y es que esta entrega convirtió la saga en algo que nunca debió ser. Un slasher del montón. Con el peor grupo de secundarios de la franquicia. Personajes legados usados como relleno. Un gameplay penoso y un uso de la tecnología que tenía potencial, pero que nunca supieron aprovechar. Porque Scream tiene una esencia que iba más allá de un sujeto con máscara dando apuñaladas. Para eso mejor veo Terrifier. Tenía una base sólida que sobrevivió secuelas, cambios generacionales, tecnológicos y tendencias hollywoodenses. Pero esta película no solo ignoró esa esencia, sino que se la pasaron por lo más profundo del orto. Y lo más irónico es que la dirigió Kevin Williamson, el guionista original que ayudó a crear todo esto. Así que o falló él, o Paramount metió mucha mano. Y viendo el resultado, yo tengo mis sospechas. Ya que hay fácilmente 10 elementos que definen lo que es una película de Scream que enmarqué en esta especie de decálogo. Y que hoy vamos a ver punto por punto, para distinguir cuánto rompió esta entrega. Y un pequeñísimo spoiler: fueron todos. Sí, creo que no es necesario decirlo, pero por si acaso se vienen spoilers de Scream 7, así que soldado avisado. Comenzamos. Punto número 1. Una excelente escena inicial. ¡Escucha, idiota! Scream pasó a la historia por muchas cosas, pero quizás una de las que al día de hoy es tan recordada es esa intro de Drew Barrymore, que en aquel momento eliminaría de inmediato a una de las caras más conocidas de esa época en la primera escena. El resultado, un momento icónico que definiría la franquicia, y que en mi opinión es insuperable, viendo que la única escena que llegó a estar cerca en epicidad fue la de Reinicio, o parte 5, con Jenna Ortega. Y es que aparte de ser una tradición de la saga, también es una declaración de intenciones de cómo los personajes van a operar en la entrega. Y el hecho de que la vara esté muy alta no es razón para tirarla al suelo, escupirla y pisarla. Y es que si yo pensé que la escena de apertura de Scream 4... Incluso en la escena de apertura siempre hay una chica al azar que contesta una llamada y acaba muerta. Es muy predecible, no existe el factor sorpresa. Ya sabes qué va a pasar. ¡Ah! No lo puedo creer, me encanta, la he visto 5 veces y me asusta cada vez que la veo. Era la única mala. Por ser una doble intro falsa, pues como que me equivoqué, porque mínimo era mala, sí, pero el tipo de mala que pues al menos te hacía reír, tenía pues, caras conocidas de la época. Pero no se sentía tan gratuita como esta, no solo porque los personajes que aparecen no tienen nada que ver con la trama, que trata de justificarla como una forma de llamar la atención de Ghostface, pero que solo terminó provocando un hueco argumental enorme. Porque o a Gay le terminaron valiendo 2 historias de madre de la hermana Carpenter, o pasó en su camioneta a toda velocidad por su casa, vio que no había Ghostface que atropellar y siguió de largo. Por eso al final se sintió como una forma de incluirlo en temáticos de homicidios o algo así, o sea. No niego que sea interesante para el turismo, pero como introducción fue muy pobre. En otras palabras, la película arranca tropezándose, y todos saben que es malo tropezarse con Ghostface cerca. Y eso es solo el primer problema. Pasemos a uno de los más grandes. 2. Personajes secundarios memorables. Bien. ¿Casar? Sí, te lo preguntaron a ti. ¿Casar? ¿Por qué me van a preguntar eso? Porque los despedazaron. Gracias, Randy. A mí no me preguntaron lo de casar. Porque una chica no pudo matarlos. Todos sabemos que la saga ha tenido 3 protagonistas fijos, hasta que al parecer por poco tiempo dio una estafeta a las hermanas Carpenter en las recuelas. Sin embargo, Scream se caracterizó en todas sus entregas por presentarnos un conglomerado de personajes que tenían tanto función de abordar el misterio, siendo parte del grupo de sospechosos, como la de ser posteriormente parte de las víctimas, con muchos de estos siendo verdaderamente entrañables o queridos por el público, como Randy o Kirby, o en las películas más actuales intentó hacer lo mismo con los personajes de los sobrinos de Randy. Pero en esta película, todos los secundarios fueron literalmente sacrificables,
Y sí, estaban hechos para ser víctimas, pero hasta para ser víctimas debían tener algo de personalidad. El punto es que el personaje de McKenna Grace es el único cuya muerte es mínimamente interesante, que dicho sea de paso, que forma de desperdiciar a una gran actriz, porque por más que ella diga que su sueño era salir a una screen en el papel que sea, se me hizo bastante penoso. Ya que si pensaban usarla así, mínimo ya hubiera hecho la escena de apertura y al menos se hubieran unido a los otros grandes nombres en estas. Pero por parte de los demás, todos terminan siendo eliminados en una sola escena que fue completamente incongruente, porque por una parte tuvo divisiones con el nivel de gore de Terrifiers, pero al mismo tiempo también deja vivos convenientemente a los sobrinos de Randy, porque pues guió. Eso, al final de la edición recién se acordaron que estaban en la película. Y si los nuevos son un desastre, los que ya conocíamos tampoco salen mejor parados. Kate, Chad y Mindy se sienten metidos con calzador, con dificultad contarían como personajes secundarios, sino más bien cameos con más tiempo en pantalla del que deberían. Siendo un poco lamentable que la épica reportera que sobrevivió apenas en Nueva York, en esa se limita únicamente a demostrar que pues, le fue como en feria en la película anterior y que son amigas con Sidney. Cosa que ya teníamos clara desde hace varias películas, o sea, ya dejen descansar la trama de relación de amor y odio que ya está más muerta que Dewey. Y es que la propia película lo sabe, por eso es que tiene una escena de entrada tan épica, para que olvides que solo llegó a ser un cameo. Y sí, que ahí sale sobrando aquí, los mellizos son aún peor. Luego de haber desechado toda la trama de las hermanas Carpenter, dejaron a estos personajes tan vacíos que lo volvieron meros recursos cómicos que la verdad ni gracia van. Podríamos meter en el mismo saco al esposo de Sidney, pero a este le tengo guardado el puesto siguiente. Una buena muerte falsa. Scream se caracterizó siempre porque ningún personaje estaba a salvo. Sidney. Pero también porque de alguna forma uno de los personajes lograba burlar a la muerte de una manera sorpresiva al final. ¡Chad! ¡Chad! ¿Cómo es que sigues con vida? Los cuatro vivientes. Aunque sí con consecuencias para las demás películas. Este puesto usualmente era ocupado por personajes con mucho carisma, o Dewey, o que fueran muy queridos en la saga, o Dewey. Pero ahora el comodín, Dewey, fue eliminado. Pues, ¿quién ocuparía ese lugar? En papel parecía ser Chad en las películas anteriores, pero como dijimos en el punto anterior, Chad es completamente irrelevante en esta película, dejando una entre muchas comillas muerte falsa porque ya sabíamos que los mellizos claramente no iban a morir con 2 acuchilladas. ¡Corran! ¡Corran! Así que el puesto de muerte falsa fue ocupado por el esposo de Sidney, Mark. Un personaje completamente irrelevante, siendo de lo más destacable de este que el actor que lo interpreta me cayó súper bien en Community. Y ni siquiera lo crucifico como mal personaje porque para eso tendría que tener personalidad. El problema es que la muerte falsa le queda enorme. Además de que me resulta muy inverosímil que pase horas apuñalado, desangrándose y aún tenga fuerzas para armar un plan en la escena final. Y es que el gusto de una muerte falsa era que fuera 1 sorpresiva y 2 un alivio para que el fandom sintiera alguna especie de emoción por ver al personaje sobrevivir siendo subido a una ambulancia al final. Y aquí solo sirvió para arruinar una de las pocas muertes que parecían iban a herir realmente a Sidney en esta película. Porque seamos sinceros que Ghostface echara a todo el grupo de amigos de su hija le importó aún menos que a nosotros a Sidney, o sea, absolutamente nada. Al final solo terminaron siendo carne para el asador y justo eso va en el siguiente punto. La violencia como performance. Por fin un punto en el que no le voy a tirar mierda a esta película, aunque me tardé en encontrar algo rescatable en la película. Al menos esta parte mantuvo, como dirían por ahí, la esencia. El único problema es que sí se siente un poco gratuita por momentos, porque ya hemos visto los niveles de violencia con que esta saga puede sorprender, de que al punto de que o bien son muertes normalitas pero impactantes, o son tremendamente creativas e icónicas.
Pero lo poco que se ve en esta entrega lo borra enseguida, porque sí, la muerte de McKenna Grace es de los más interesantes de la película, fuera de eso tampoco es que haga mucho, porque en Scream la violencia suele tener varias funciones, o sea, marcar el tono de la película, el mensaje de la película, provocar sorpresa y shock, además de funcionar como comentario meta sobre la violencia misma y cómo se consume en los medios, y realmente no falla del todo en eso, pero al mismo tiempo sí es, creo que confuso, pero por eso justo trataré un poco más ese punto más adelante, porque siento que el concepto de la violencia no falló per se, lo que falló fue quién estaba detrás de la máscara, y de eso hablaremos cuando lleguemos a Ghostface. Pero vamos al siguiente punto. 5. Personajes principales. Los personajes que representaron esta saga durante muchos años fueron Sidney, Guy y Dewey, que mantenían al virus del asiento en cada película porque parecía que esta fuera la última, lo cual con las muertes falsas, se volvió una forma excelente de mantener la atención. Sin embargo, había que dar esa estafeta y ahí aparecieron las hermanas Carpenter que vinieron pegadas con los mellizos, siendo quienes liderarían, se supone, esta segunda trilogía de la saga. Y pues ya sabemos la situación lamentable que ocurrió cuando decidieron separar a Melissa Barrera de la secuela, causaron que muchas otras personas se bajaran del proyecto, lo que causó que esta película tuviera una reinvención, y ahí es donde la película comete su gran error. Que Sidney basta por sí sola, que basta para cargar toda la saga, porque aunque todo ocurre alrededor de ella, es que nunca fue solo Sidney. Después de la primera quedó claro que su fuerza estaba en el equilibrio de varias figuras dentro del elenco, y el personaje que en esta película debía compartir ese peso con Sidney era su hija. El problema es que está descrita como un personaje planísimo que pasa de querer entender a su madre a querer ser fuerte, a pasarse media película llorando y al final de la nada pues se vuelve fuerte, pero todo en cuestión de una escena. Pero el lado bueno es que al menos es un arco consistente. Consistentemente malo, pero el punto es ese. En mi opinión, un retroceso completo a lo que eran las Scream Queens de esta saga, sumado a su secundario de cartón, que hace que realmente toda la película recaiga sobre Sidney. Y aunque no lo hace para nada mal, siento que poco a poco se está convirtiendo en lo que es Laurie Strode para la saga Halloween. Un personaje que cada vez es más inverosímil que siga protagonizando la saga, cosa que la misma Jamie Lee Curtis sabe y mencionó en algunos comentarios. Y hablando de comentarios, ahora justo mencionamos dos puntos que pues van demasiado pegados para separarlos, así que vamos con los siguientes. 6. El comentario sobre los medios, las películas y la violencia que va pegado con el tono de sátira elegante, reunidas en una sola explicación porque van muy de la mano, dado que si algo fue revolucionario en la saga es criticar a través de una fina parodia que buscaba el humor negro sin llegar al absurdo. Te enviaré una copia. ¡Ya cállate! ¡Necesito un drama! Burlándose de muchos de los tropos, así como también de los fans de las películas de terror, mostrándonos justamente el extremo de qué pasaría si se dibuja demasiado la línea entre la ficción y lo real. Y la crítica se mantiene y representa en varios personajes a lo largo de toda la franquicia, destacados que buscaban revivir, recrear o protagonizar su propia historia de Scream. De esta forma, la saga pasó de burlarse de los clichés de Hollywood, criticar su obsesión por escribir franquicias, jugar con las redes sociales y señalar cómo los estudios viven de sobreexplotar la nostalgia. Y llegamos justamente al presente con Scream 7 y su uso de la inteligencia artificial. ¡Sorpresa, Sidney! Ojo, claro que esto es lo que más me encantó de la película, pero tiene un problema que se entiende mejor en el siguiente punto. Sin embargo, el problema es que aquí se siente en extremo superficial su uso, porque rumbo al final dejó de ser una idea de criticar las películas, los fandoms o las redes sociales, para hablar más de una perspectiva de malinterpretación, obsesión e idealización de los personajes. Lo que era perfectamente válido y tenía potencial. Era el tema perfecto. La IA como herramienta de manipulación, de falsificación de identidad, de violencia fabricada, eso es Scream en su máxima expresión. Y lo usaron como la mayoría usa la CIA actualmente, o sea, por pura mamada.
causando que el siguiente punto tampoco colara. Punto número 8. Su sentido metareferencial y conciencia de que están en una película. Parte esencial de Scream fue que no eran simples películas de slasher, sino que vivían en una atmósfera meta. Sus personajes eran autoconscientes de que estaban en una película. Se establecían reglas y estas mismas iban evolucionando secuela a secuela, pasando de la primera, que estableció las reglas clásicas de terror, gracias a Randy. ¿Qué dijiste? Por eso al final siempre logras aparecer al asesino. Solo las vírgenes pueden. ¿No sabes las reglas? ¿Qué reglas? ¿No sabes? Las cuales no solo estaban ahí para establecer la tendencia cinematográfica de aquel entonces, sino que también para romperlas y burlarse de ellas, buscando usar una parodia moderada para reírse de los tropos que han quedado obsoletos y de cómo van evolucionando conforme la saga también evolucionaba. No puedo creerlo, está haciendo una recuela. ¿Una qué? Una legadocuela, hay debate en la terminología. ¿Por qué no hablas claro? Ok, ¿recuerdan Stab que salió hace un año? Ah, sí, la que dirigió el mismo de Trabajos y Secretos. Por eso es que se sentía que la saga cada vez buscaba innovar y buscaba justamente jugar con las motivaciones de los personajes que estuvieran de alguna forma ligadas a esta parodia. Desde aquellos que querían hacer su propia película de terror, mejorar la secuela, darle un fin a una era o ser una nueva Scream Queen, o revivir una franquicia y o elevarla a otro nivel. Y si todo esto está claro, ¿dónde cuela Scream 7? Pues honestamente en nada. La película se entiende dónde está parada, pero no se mofa de eso, todo lo contrario, lo exalta. Y en vez de burlarse de los fans de cómo las películas actualmente recurren a sus viejas glorias de forma desenfrenada como tal de conseguir apelar un poco a la nostalgia y vender, terminaron solo diciendo, bueno, nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo hasta que Ghostface busque a Sidney en un asilo. Y entre más cerrados estén sus arcos, más ridículas se vuelven las excusas para seguirlas trayéndolos de vuelta. Porque la nostalgia no es mala por sí sola, el problema es cuando es lo único que sabe bien en tu película, porque entonces el plato principal salió algo rancio. Y es que eso se nos deja claro cuando estamos ante la película más nostálgica de toda la saga, al punto de incluir cameos de todos los Ghostface anteriores, o al menos de los que pudieron pagar, porque por algo Emma Roberts no apareció en una escena en la que se supone usaban IA para representar a aquellos personajes que portaron el manto. Pese a que justo el personaje de Emma fue uno de los que tuvo mayor relación directa no solo con Disney, sino que con el concepto de esta película. Porque al igual que la 4, tiene toda la misma intención, y es literalmente una repetición de la misma idea. Así que Sidney vuelva con la intención de eliminarla para crear una Scream Queen nueva. La diferencia es que en la 4 el personaje de Emma Roberts tenía intención de tomar ese puesto, y aquí la loca vecina quería crearla a través de dejarle un trauma a la hija de Sidney. Aunque en todos los demás son realmente muy similares, en una sí se siente con esa idea de querer burlarse de eso, y en esa se siente más como querer atacar de forma frontal las críticas de los fans hacia el repetido cambio de protagonistas entre la 6 y la 7, en especial cuando la protagonista había dejado cerrado su arco en la anterior película. Es como si Paul Walker fuera revivido para una más de Rápido y Furioso. Eso sería ser una reverencia. Reuniting Dom and Brian O'Connor. Ah, no, olvídenlo, sí lo van a hacer. Y todo lo anterior duele, pero se puede perdonar. Pero estos últimos dos puntos, no. Porque sin ellos, no hay Scream. El whodunit sangriento. Si nos ponemos técnicos con esa palabra, whodunit, perdón, disculpe mi pronunciación, no soy bueno para inglés. En palabras simples, es un tipo de historia donde una parte central de la trama va a descubrir quién cometió el crimen, pero no de forma simple de al final fue Pepito con un venido en el comedor, sino que paso a paso. El chiste es seguir pistas, desconfiar de personajes y realmente tratar de saber quién es el culpable. La cronometral quiso que esta franquicia pasara a ser icónica, separándose de los slashers de la época y acercándolo a un estilo de guía italiano que incluía un misterio ligado a una línea de víctimas que iba dejando pistas que movían el misterio, pero con la brutalidad del slasher americano, provocando que cada momento obligaba a no solo ver las acciones, sino que ir pensando en quién podría estar detrás de la máscara, lo cual sigue siendo motivo de análisis hasta el día de hoy en algunas partes de la película, porque Ghostface no es una fuerza sobrenatural, ni un espíritu vengativo. Y según quien lleve la máscara, cambian las motivaciones, la inteligencia, la violencia, la forma de matar. Por eso el Scream no es solo un asesino, sino es un misterio que el espectador quiere resolver. Y para que esto funcione necesitamos un círculo de sospechosos funcional,
cosa que la película no tiene. Lo que tiene son extras con posibilidad de estadística de ser Ghostface, al punto que en la siguiente entrega deberíamos desconfiar hasta del que sirve café en la cafetería. Si la mayoría de personajes se sienten un poco desconectados, los culpables al final son todavía más desconectados. En otros Scream, los asesinos tenían presencia real dentro de la historia. Aquí, dos de los Ghostface apenas existen fuera de la máscara y uno pues ni eso. La sospecha nunca se construye de forma progresiva, aunque intentaras jugar a adivinar quién era el Ghostface, daba igual, porque dos de los tres salen prácticamente de la manga, sino solo uno de ellos en los que realmente tenían una mayor cercanía a Sidney y mayor cantidad de escenas. Y luego están las pistas. Si uno piensa con un mínimo de lógica y no desde el fanatismo, lo del psicólogo se veía venir desde el principio, porque tú lógicamente no estaba vivo. Y ahí se cae todo, porque el misterio ya no invita a pensar, solo te empuja hacia una falsa pista muy obvia. Al final da la impresión de que los tres loquitos leyeron un libro medio famoso y se trastornaron. A la vecina tuya se le puede comprar cierta motivación por el maltrato, pero el psicólogo estaba ahí por nomás. Pero quizás todo eso podría ser algo perdonable si no tuvieran la mala suerte de que hace menos de un año vimos exactamente la misma pelotuda revelación en una película que lastimosamente... Obviamente, tus chistes son una... mucho mejor que este Scream, y que curiosamente también tenía al actor de Shark, Mason Golding, en su elenco, donde literalmente tuvo la misma métrica de misterio, pero mejor, porque en esa, luego de eliminar al primer asesino no había vistas de que había alguien más, lo que permitió que se relajara y tuviera una especie de mejor golpe de shock en el momento de la revelación. Y de la misma forma, tanto Ojos de Corazón como Scream terminan con uno de los personajes más importantes secuestrados por el dúo de asesinos que al final resultan ser una pareja obsesionada. En el Ojos de Corazón, que debe matar enamorados, y en Scream pues no saber buscar reseñas del libro en YouTube, supongo. Y al final, si el asesino no se adivina de entrada, no es por mérito del guión, sino por la total intrascendencia de los personajes. No había pistas reales que sugirieran que la madre soltera era una máquina de matar o que un psicólogo tenía un máster de inteligencia artificial. Todo el misterio se apoyaba en hacerte creer que estuve siquiera vivo. Una distracción que al final era muy obvia y además al final tampoco cambió nada. Y tengo más críticas, pero esas van en la última parte. Y así llegamos al punto 10, Ghostface. Como ya veníamos viendo en puntos anteriores, Ghostface no solo funciona como asesino, funciona como un icono misterioso. Tiene que ser brutal, sí, pero también ingenioso, manipulador, coherente, con quien está detrás de la máscara. Pero aquí no solo falló la revelación, que es la peor de toda la saga. Es más, la revelación de Scary Movie al final le saca 20.000 vueltas a este. Seguramente la sexta entrega de Scary Movie también da una revelación mucho mejor que esta. Pero al final no es solo el problema es que es un Ghostface también bastante inconsistente. Primero vemos su brutalidad en el primer asesinato, donde supongo usaron al loquito de manicomio, al igual que supongo es el mismo que llevó a cabo el ataque en la casa de Sidney. Ataque que necesitaba una gran cantidad de habilidad y planificación, que me hace pensar que ese loquito de manicomio antes seguro era un ex marino o algo así, porque aguantó más de lo que una persona común debería aguantar. Ahora, a partir de aquí, Ghostface eliminó una gran cantidad de personajes, lo que es sorprendente porque no es como que el psicólogo se vea que tenga tan buen cardio como para hacer todo lo que hizo. Y no, unos años de pilates, como le explicó la vecina, no te hacen ser capaz de levantar a un adolescente que es más grande que tú para dejarlo colgado en una máquina de helado. No. Así que la vecina se echó 5 años de fisiculturismo y unos cuantos de MMA, o el doctor también era un ex marino. Lo que al final chirrea, porque en algunos momentos se ponían tan sádicos como Terrifier, buscando brutalidad extrema y poco o nada de ingenio. Sin embargo, cuando ves quiénes eran, pues como que algo no cuadra. No fueron sigilosos, no fueron ni ingeniosos, siempre fueron más frontales, pero a conveniencia, porque mientras se ensañaban con los amigos de Tatum, a los mellizos le hicieron meros cortes, o sea, salieron más librados que en películas anteriores. Y de los desenlaces de los tres Ghostface, el único realmente bueno es el que Gale atropella.
Fuera de eso, el psicólogo cae en 2 segundos y la pelea final deja clarísimo que la vecina fue Ghostface solo en esa escena, porque tendría mucho menos sentido si no. Y por cierto, aunque no lo mencioné mucho, Dayton era una chica que nunca había usado un arma, tenía miedo de usarla, pero convenientemente en el final, como que Sidney le pegó su puntería porque no acierta un tiro directo a la cabeza, los acierta a todos. Es una jodida ráfaga. ¿Se vio genial? Sí. ¿Tiene sentido? Oh, la neta no. Y todo eso se define en algo lamentablemente sencillo. Scream apostó por todo lo que no era Scream. Scream no es una película que solo suelta a sus villanos al final, con las revelaciones tipo "oh Dios mío, el conserje el grado D que salió meneando el trapeador en el segundo 2 de la película". No, la idea es que Ghostface es un misterio, el cual haga sentido con todo lo que la película planteó. Y después de todo esto, mi problema con Scream es realmente claro. No es que la película sea basura, no, en lo absoluto. El problema es que se pone la máscara de Scream sin entender qué había debajo. Puede traer de vuelta a Sidney, puede llenar la pantalla de referencia, puede meter nostalgia hasta en los créditos, sangre, cuchilladas, 10 Ghostface más. Pero sin misterio, sin grandes personajes, sin sátira. Entonces no está haciendo una nueva Scream, está haciendo una imitación, o peor aún, un zombie. Y eso es lo que más me molesta de esta película. No es que sea mala seca, sino que se siente como una copia hueca. Por eso para mí, Scream 7 no es solo la peor de la saga, es la primera vez que siento que la franquicia dejó de reconocerse a sí misma, siendo como muchas otras ahora una saga agonizante. Pero al final del día, esa es solo mi opinión. Ahora toca a ti. Dime, ¿Scream 7 te pareció una digna secuela? ¿O también sentiste que esto ya no era Scream? Te leo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de videos donde destripamos y analizamos películas, series y demás, suscríbete. Yo soy Mr. Al, esto es Dimension Universe, y nos vemos en el siguiente video.